Ya estamos de vuelta con la segunda conferencia, este tercer encuentro, Hagamos Compo, del tercer día precisamente. Está con nosotros Luis Rendueles de Venezuela, perdón, y la conferencia es 10 tropiezos, 10 lecciones. Luis Rendueles es nada más y nada menos que politólogo, consultor político y docente universitario. Es egresado de Summa Cum Laude de la Universidad Rafael Urdaneta, con diplomado en Asuntos Públicos por la IESA y certificación en Mercado Político Digital por Cambridge Art School. Ha trabajado en campañas electorales y comunicación gubernamental como estratega digital y especialista en análisis de inteligencia digital en más de 11 países de habla hispana. Ha sido ganador del premio al liderazgo juvenil en la Napolitan Victory Award 2022, nominado a los Reed Latino Award 2022 en la categoría Mejor Gestión de Redes Sociales en Campañas Electorales, y actualmente es miembro de la Asociación Internacional de Consultores Políticos, además de que lidera Consultores Conversa. Y bueno, es un placer para mí que esta tarde-noche estés con nosotros, estimado Luis. ¿Cómo estás? Muy buenas noches para ti. Gracias, buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, siempre muy contento de estar aquí en este espacio. Tengo el lujo de decir que esta es mi tercera edición participando en este evento tan maravilloso que reúne a grandes consultores, y no quiero tampoco dejar pasar la gran conferencia que dio mi amiga pues Yang Sui, que de verdad me pareció genial, fenomenal, con todas las tendencias que están pasando en este año 2025. Así que gracias a todos los que sintonizan y espero que disfruten mucho mi conferencia y todas las demás que vienen en este gran evento. Muchísimas gracias y bienvenido a México, Luis. Este espacio es tuyo. Gracias. Gracias. Bueno, a ver, esta es una conferencia que quise hacer de forma distinta, ¿no? Porque siempre se habla mucho de comunicación, de datos, de digital, pero creo que una de las cosas que más enseñan es justamente la experiencia y las lecciones que tienes en el camino. Entonces, para este espacio quisiera unir justamente 10 tropiezos o 10 cosas que me han pasado en el camino de la comunicación política digital y 10 lecciones que les quiero dejar a ustedes para que también eviten esos errores y sepan un poco qué hacer cuando les toque. Entonces, dicho esto, comienzo con la primera. La primera lección que aprendí es que sin investigación no hay estrategia que valga. Y es porque en una campaña que estuve en Colombia en el año 2023, cuando llegamos y nos llaman para ayudar a un cliente con su campaña y con su comunicación, vemos y preguntamos, mira, ¿en dónde está la estrategia de campaña? Y se nos quedan así como mirando, como asombrados, y nos dicen, no hay, o bueno, o esta es la estrategia, pero no hay ningún tipo de investigación. Y yo, ok, perfecto. Entonces, cuando vemos la estrategia, vemos que hay muchas cosas que no nos convencían. Y la primera pregunta que hace un equipo cuando llega es, ¿de dónde sacaste esto? ¿No? ¿En dónde están los datos? ¿Cuál encuesta pues, aplicaste? ¿Cuál focus group? ¿Cuál social listening? ¿Cuál escucha digital? ¿Qué tipo de data recabaste para poder hacer esta estrategia? Y nos dicen que no, que la investigación, que digamos que ellos tienen un método que se llama la observación, y que a raíz de la observación de lo que ellos observaban, eran que tomaban decisiones en la campaña y en base a eso hicieron la estrategia. O sea, ya pueden entender por qué esa campaña pues no funcionó. Y es porque, digamos, puede ser muy linda la estrategia y puede tener 50 páginas y 100 tácticas para hacer, no sé, durante los 2 o 3 meses de campaña, pero si no está sustentada en una investigación, pues la verdad es que esa estrategia no sirve para nada. Y por eso creo que la lección más importante es que hay que entender a los electores. Cuando hacemos una estrategia de campaña o cuando hacemos una estrategia de comunicación de gobierno, hay que entender qué es lo que quiere la gente, qué quiere mi elector, qué es lo que piensa, qué es lo que necesita, qué es lo que aspira. Y en base a esa necesidad, en base a ese deseo, en base a esa aspiración, es que yo tengo que construir una estrategia. Y la forma de saber qué es lo que quiere el elector, el ciudadano, el gobernado, es con la investigación. Entonces, la primera lección aquí es muy clara. Sin investigación no hay estrategia que valga. Vamos con la siguiente. Me encanta esta. Exposición no es lo mismo que posicionamiento. Y es que ahorita como estamos en la era de donde todo quiere ser viral y los TikToks y los Instagram Reels, todo el mundo quiere ser viral. Y el error que se comete, pues a menudo, es que se quiere caer justamente en subirse o pegarse a todas las tendencias.
Y una de las cosas que me pasó justamente cuando asesoraba a un cliente, yo era el estratega digital y él tenía un equipo de estratega general. Ellos querían pegarse absolutamente a todas las tendencias, hasta tal punto que lograron que el candidato hiciera el ridículo, que hiciera cosas que no parecían de él, que hiciera bailes o hiciera cosas que no iban con su personalidad. Y aquí es muy importante entender que no todas las tendencias son para todo el mundo, que las tendencias hay que aprovecharlas porque ciertamente nos dan un tipo de exposición, pero si nos hacen, digamos, como que hacer el ridículo, pues la verdad es que no sirve para nada. Entonces es muy importante entender que por más alcance que yo tenga, que por más likes que yo tenga, que por más tendencias que yo quiera hacer, eso no implica que me esté posicionando. Y es muy importante que entendamos esto y que midamos esto. Porque la realidad es que los likes, digamos, no ganan campañas. Sí le suben el ego al candidato y muestran una comunidad muy fuerte en digital seguramente, pero la realidad es que lo que sigue hoy ganando las campañas y seguirá ganando campañas en este año 2025 va a ser el voto. Entonces, lo viral no siempre es estratégico. Lo que me da más like o lo que me da más alcance no es lo que mejor me va seguramente en la campaña. Entonces, cuidemos como muy bien a esas tendencias a las que nos sumemos y mucho cuidado porque exposición no es lo mismo que posicionamiento. El posicionamiento es cuando yo estoy en la mente de mi elector y del ciudadano de forma positiva, que me vean como un referente o como me vean una persona buena en algo, que me vean capaz, no haciendo el ridículo por TikTok. Y en esto soy muy enfático siempre porque creo que se comete mucho ese error en los equipos de comunicación política digital y fue una de las cosas que me enfrenté justamente en el 2023. Siguiente lección. La comunicación digital no hace milagros. Y es que queremos o estamos enfrascados en que todo el éxito digital, en que todos los likes, en que todas las vistas, en que tengo tantos seguidores, en que tengo tantas vistas, eso nos hace ser ya el candidato más votado y el candidato que mejor tiene números en las encuestas. Cuando la realidad es que no, las redes sociales son un canal más, son un tipo de campaña más, digamos. Pero lo importante es que el candidato siga haciendo la campaña tradicional. ¿Y a qué me refiero con la campaña tradicional? ¿Que sea aburrida? No, que el candidato vaya al territorio, vaya a tocar las puertas y hay que ensuciarse los zapatos para ganar una elección. Y esto me pasó porque tenía una candidata que tenía muchas ganas de ser candidata y quería ser muy votada y quería entrar en una lista porque era una lista abierta para el parlamento de un país de aquí, de América Latina, y me decía que ella quería dejar todo el esfuerzo en digital porque le da mucha flojera caminar por las calles e ir a buscar los votos. Y la verdad es que era una candidata que era desconocida, que justamente había encargado como a la lista de los candidatos el día antes y que nadie la conocía. Entonces yo no puedo esperar que toda la carga, que toda la responsabilidad, que todo el esfuerzo se vea al tema digital. Porque la verdad es que la comunicación digital sí ayuda, sí potencia, sí promueve, sí ayuda a llegar a muchas más personas, pero no hace milagros. La tarea del político es caminar. La tarea del político es ir a tocar puertas. Y la tarea del político son dos, es buscar plata y buscar votos. Y la forma de buscar votos es justamente en la calle. Así que por más que se diga que la comunicación digital va ganando terreno, sí es cierto, pero lo principal y lo primordial es que el candidato recorra. Y es que, digamos, lo que no hace la política y lo que no se hace en territorio, no se puede hacer en comunicación. Imagínense ustedes si son candidatos y el día de mañana, digamos, contratan a un asesor y le dicen, mira, quiero que hagas 40 publicaciones. ¿De dónde voy a sacar 40 publicaciones si no quieres recorrer? ¿De dónde voy a sacar 40 publicaciones si no quieres ir a buscar a los vecinos de tu comunidad? ¿De dónde voy a sacar 40 publicaciones si no hay historias que contar? Y este es un punto que Jansu ya hablaba muy bien, lo importante de contar historias. Pero esas historias no llegan solas, hay que ir a buscarlas en territorio. Seguimos con la siguiente lección. ¡Wow! La lección 4, un equipo inexperto hace perder tiempo y dinero. Y esta es una lección que me queda a mí en estos años trabajando con equipos de comunicación digital. Me ha tocado contratar, me ha tocado ser contratado, me ha tocado formar parte en equipos aliados y siempre es lo mismo. Cuando el equipo no está formado por profesionales, cuando el equipo no está formado con gente con experiencia, cuando el equipo no esté formado con gente que domine las herramientas y sepa lo que está diciendo,
pues hace que el equipo de campaña y el candidato y todo el equipo en general pierda tiempo y pierda dinero. Y si hay dos recursos muy importantes en una campaña electoral y en gobierno también, es el tiempo y el dinero. El tiempo porque no se recupera y el dinero porque es cada vez más, más difícil conseguirlo para una campaña, por ejemplo. Entonces, una de las lecciones que aprendí justamente cuando todo es un caos en equipo, cuando nadie tiene una responsabilidad clara, cuando tienes un reto y un desafío y tan poco tiempo para resolverlo, recordemos que las campañas son finitas. Lo importante justamente es contar con gente que sepa cómo hacer las cosas, que sepa cómo funciona la política, que sepa cómo funciona la comunicación y las consecuencias que tiene una mala comunicación. Entonces, aquí una de las cosas que les quiero dejar es que solo la profesionalización de los equipos gana campañas. Si yo no contrato expertos y yo no contrato a profesionales, voy a perder tiempo y dinero. Y es una lección que también la he aprendido durante estos años haciendo campañas por toda Hispanoamérica. La lección número 5. Vamos bien, que esa es la frase que más quieren repetir los amigos del candidato y el Sobrinity Manager. Pero la realidad es que vamos bien sin datos, es vamos mal. Una de las cosas que nos pasaba siempre es que los candidatos o los equipos de campaña tienen una visión muy sesgada de la realidad. Por eso es tan importante medir y por eso son tan importantes los estudios de opinión pública y de escucha digital. Porque el político cree tener con una superioridad moral de que entiende a la gente, de que conoce a la gente de verdad, de que sabe lo que quiere la gente y cree en la mayoría de los casos que tiene la razón sobre todo. Cuando la realidad es que muchas veces está equivocado. Y esto lo quiero complementar con el tropiezo o con la experiencia que tuve justamente hoy, que veo que a un político de mi país lo están reventando por las redes, le están pegando muy duro porque hizo unas declaraciones en medios que no fueron las más acertadas. Y justamente cuando le envío la publicación y le digo, mira, checa este tema porque creo que te están pegando muy duro y creo que los titulares están siendo muy tendenciosos. Sí, sí, bueno, ahora lo reviso, pero no creo que tenga que salir. Pues la realidad es que tienes que medir. La realidad es que tienes que contar con un equipo que te permite medir qué estás haciendo bien o qué estás haciendo mal. Porque si yo creo que todo lo que hago bien y me quedo en la burbuja de los aplaudidores, como digo yo, que dicen al candidato que todo está bien, si yo me quedo con eso, voy a cometer muchos errores. Entonces, en política, si yo quiero que me vaya bien y quiero tener éxito, hay que medir permanentemente. Hay que medir todos los días. Hay que ver que las cosas que estamos comunicando en radio, en prensa, en televisión, en redes, en mítines, en la calle, tiene el impacto que estamos esperando. Y también que medir es justamente la forma que nos permita justamente ver si viene alguna crisis, si hay un ataque que viene de forma sistemática, o por el contrario, si lo estamos haciendo muy bien, qué cosas estamos haciendo bien en la comunicación que podemos potenciar, qué cosas estamos haciendo bien, cuáles fueron las mejores publicaciones que tuvieron mejor impacto. Pero la forma de saberlo no es por la intuición del candidato o el famoso método de la observación que decía al inicio, es midiendo. Así que vamos bien sin datos, vamos mal. Hay que medir permanentemente y en base a esa medición hay que accionar. Otro de los errores que también se comete es que se mide o se mandan a hacer encuestas o estudios de opinión pública, focus group, escucha digital, y cuando se tiene el estudio, pues se revisa, se analiza, se comenta y no se hace nada. No, los datos hay que utilizarlos, hay que analizarlos y hay que, a partir de eso, generar unas acciones o tácticas que nos permitan salir de una mala situación o mejorar una situación que ya es buena. Entonces, ahora vamos con la siguiente. 6. Sin confianza no hay asesor que valga. Y esta es una de las lecciones que me dejó el año pasado, que más rescato con mucho cariño, sobre todo porque me tocó asesorar a un candidato que era mayor. Tenía unos 65, 70 años, no le sabía mucho al tema digital y me llamaron a mí con mi equipo para que los ayudáramos a mejorar la comunicación digital. Y siempre fui muy cuidadoso con el trato de ir entrando poco a poco a esos equipos de comunicación, porque muchas veces hay recelo, hay a veces unas batallas internas o unas luchas de ego, o creen que cuando tú llegas vienes a quitarles el trabajo. Cuando la realidad es que cuando un equipo, un consultor lo contratan es para que el trabajo funcione de una mejor manera. Y la realidad es que si todo estuviera perfecto y si todo estuviera bien,
no creo que en primer lugar hubieran llamado al asesor. Entonces es importante entender que hay que ganarse la confianza de los equipos. Y retomando la anécdota, este señor se ganó mi confianza y yo la de él porque es un trabajo que es mutuo. Un candidato busca un asesor digamos, que haga match digamos, con él, o sea, como Tinder, digamos, ¿no? Que haga como buena sintonía, que se sepan entender, que tengan buena comunicación, pero son cosas que te va dando la experiencia y el tiempo. Pero es muy importante trabajar el tema de la confianza, porque un político que tiene un asesor en el que no confía, nunca lo va a escuchar. Y era una de las cosas que me decían, mira Luis, yo antes de ti tuve un par de consultores que ellos me recomendaban, me entregaban documentos, me hablaban, pero la verdad es que yo no les creía. Yo no confiaba en ellos ni en las cosas que me estaban diciendo. Entonces, seguramente eran muy buenos los asesores y seguramente eran los mejores consultores de América Latina, quién sabe. Pero si no se logran ganar la confianza del candidato, del equipo de confianza del candidato, es muy difícil que puedan hacer el trabajo. Entonces, para los candidatos o los políticos que me están escuchando, si contratan a un asesor, uno, que puedan confiar en él, dos, que lo dejen trabajar. Es muy importante que a un consultor cuando lo contratan lo dejen trabajar y entendamos que el consultor sabe lo que hace. Entonces, si contrato a un asesor, debo tener confianza en él y en su trabajo, porque sin confianza no hay asesor que valga. Y, digamos, y la confianza se gana de forma, digamos, muy difícil, no es poco a poco, va como en escalera. Pero cuando se traiciona la confianza, baja como así, en caída libre, en ascensor. Entonces es muy importante que cuidemos la confianza entre los equipos que asesoramos y que los políticos también puedan confiar justamente en sus consultores o en sus asesores de comunicación. Seguimos con la siguiente. Un político sin estrategia se hunde como el Titanic. Esta es muy sencilla, porque a veces un político se deja llevar mucho por su círculo cercano, por su intuición, por las cosas que cree, que ha visto. Y esta experiencia o esta historia es muy triste porque era un candidato que tenía el 70% del apoyo dentro del partido. Este candidato nunca hizo investigación, nunca hizo estrategia y se dejó llevar por su simplemente intuición. Entonces, un político que no tiene estrategia, que no tiene una ruta a seguir, que no sabe a dónde va, que no sigue ningún mapa, pues porque no tiene claro a lo mejor cuál es el destino al que quiere llegar, se hunde como el Titanic. Y este fue el caso de un político muy querido también en mi ciudad, que me enseñó que si no hay estrategia, pues no hay nada. Y la estrategia no son inventos o las ocurrencias o los chismes, no. La estrategia siempre va en papel. La estrategia tiene que estar en un documento, 2 o 3 páginas que me explican un poco cuál es la ruta y cuál es el mensaje de la campaña. Porque sin la estrategia yo no sé qué comunicar, yo no sé a quién le voy a hablar, yo no sé si lo que estoy haciendo me lleva justamente a un fin. Y en el día a día, digamos, en el árbol se pierden muchas cosas y la estrategia nos permite ver desde una visión macro, desde por encima del bosque, digamos, cuál es la realidad política y qué es lo que está pasando. Entonces, un político sin estrategia se hunde como el Titanic. No puede haber una campaña y no puede haber una comunicación de gobierno si no hay estrategia. Son ocurrencias las que nos llevan al fracaso en la comunicación de gobierno y lo que hace perder las campañas en la era digital. La lección número 8, y esta es muy importante y me parece muy valiosa. Justamente hace un par de días tuve una llamada con un concejal en Colombia que se está preparando ya para el 2027, con 2 años de antelación. Y una de las cosas que le dije al inicio de nuestra reunión era que yo valoraba mucho sus ganas, uno, de buscar ayuda con tanto tiempo de antelación, pero sobre todo de comenzar a trabajar con tanto tiempo. Y es que se cree erróneamente que la campaña comienza a los 2 meses que dura la campaña, cuando la realidad es que no. Hay que trabajar en posicionarse, de entrar en la mente de los electores, que te reconozcan por una gestión, por unos logros, por unos hitos. Y por eso es muy importante trabajar con tiempo de antelación. Entonces, la lección en este sentido, que también nos ha pasado mucho con muy buenos candidatos, pero que lamentablemente comienzan siempre muy tarde, que son muy buenos perfiles, que están con muy buenas ideas, que tienen muy buena preparación, pero que siempre comienzan tarde. Y en este negocio y en este mundo de la política,
Quien comienza antes llega con tiempo para crecer, llega con tiempo para aprovechar las oportunidades y tiene una gran ventaja que no se recupera en la campaña, que es el tiempo. Y entendamos también que en este mundo digital la campaña es permanente. No solamente es el plazo de la campaña en las 3 semanas que dura la campaña. Hay candidatos en Venezuela como Capriles, que en el 2013 tuvo una campaña de solo 10 días. Imagínense un candidato que le toca una campaña en 10 días. ¿Qué puedes hacer en 10 días? Nada. O no mucho. Entonces es muy importante que comencemos con mucho tiempo de antelación. Entre más tiempo tengamos para comenzar, con más tiempo de antelación comencemos, vamos a tener una ventaja estratégica para crecer y llegar a más personas. Vamos con la lección número 9 y ya casi terminamos. El que pregunta no se equivoca. Wow. Yo creo que esta es una de las lecciones que me tocó al inicio de mi carrera como consultor. Fue en el año 2021. Estaba en una campaña de gobernador en un estado muy importante de México, no voy a decir cuál. Y dentro del equipo de comunicación había una chava que era como del equipo del candidato, era muy cercana al candidato y al equipo en general, y era como la encargada de publicar, era la community manager. Y una de las cosas que pasaba frecuentemente es que, como en toda campaña, se cometen errores, y en una campaña gana el que menos se equivoca. Pero esta persona se equivocó un par de veces en un tiempo, un periodo de tiempo muy corto, e hizo que naciera una frase en esa campaña por parte de la jefa de campaña: el que pregunta no se equivoca. Si yo quiero evitar errores en una campaña, voy a preguntar. Si yo no sé cómo hacer algo en una campaña, me voy a asesorar. Si yo no tengo idea cómo comunicar una iniciativa, un proyecto de ley, un problema para mi comunidad, me voy a asesorar. Y entendamos que aquí nadie tiene todas las respuestas. Y es normal también que un asesor no es un mago. Y digamos, también se equivoca, y también es normal que se cuestione cosas que creía que eran ciertas. En mi caso, creo que preguntar para no equivocarme, y aún así me he equivocado, me ha enseñado esta lección, que dudar y aprender es parte del camino. Que es normal dudar, que es normal cometer errores, pero que en la medida que nos asesoramos, que tenemos mentores, que tenemos aliados, amigos, con los que podemos preguntarles cosas que no manejemos, vamos a equivocarnos menos. Y en esto también quiero hablar sobre el tema de la responsabilidad. Si yo soy un consultor que me especializo en el área digital, yo jamás voy a pensar en asesorar a alguien en el tema de territorio, o al menos no solo. Es importante aquí, cuando alguien no sabe hacer algo, o tienes dudas, o no conoces el proceso, buscar aliados. En esta profesión es muy importante que hagamos equipo con la gente que sabe. Yo sé del tema digital y del tema de data, y busco siempre a profesionales que dominen el tema de territorio, de vocerías, porque no es mi especialidad. Entonces, el que pregunta no se equivoca. Y obviamente dudar y aprender es parte del camino de políticos, de consultores y de profesionales de la comunicación. Y ya para ir cerrando esta charla, y espero que no se me haya ido muy largo el tiempo y me haya extendido en mis cortas láminas, vamos ya con la última. No hay nada más caro que la derrota. Wow. Un candidato que cree que la estrategia es cara, wow, viene la derrota, y eso sí es muy duro y no tiene solución. No hay nada más caro en política que la derrota. Entonces, hay que invertir. Hay que invertir en equipos de comunicación, hay que invertir en la movilización, hay que invertir en contratar a consultores que sepan cómo hacer su trabajo, hay que invertir en pagar pautas si hace falta que el mensaje llegue a una comunidad, hay que invertir si hace falta hacer una acción que mueva el piso de la campaña, hay que invertir. Sin dinero, lamentablemente, no vamos a ningún lado en este mundo de la política. Y muchas veces, por no querer pagar o por no querer ir a buscar los recursos, se decide quedarse con lo mediocre, con lo que hay, con el equipo que tengo. Y no hay una visión de llegar más allá, de buscar el dinero, de buscar los recursos, de trabajar como sea, buscar al equipo de profesionales que me ayuden. Porque al final viene la derrota, y la derrota es huérfana. Y la culpa casi siempre es de la estratega cuando hay. Entonces, wow, a veces dicen qué cara es la comunicación, qué caro es el asesor, pero de cuántos desastres, de cuántas crisis y de cuántos momentos de incertidumbre me ayuda un equipo de comunicación que sabe lo que hace. Entonces, en comunicación política no hay nada más caro que la derrota. No hay nada más caro que el fracaso de un gobierno cuando pierde la legitimidad.
Y para esto hay que saber asesorarse de la gente correcta y pagarle lo que vale su trabajo. Y aquí quiero hacer un llamado también a todos los políticos que a veces quieren menospreciar el trabajo de los equipos de comunicación, qué importante y qué valioso es nuestro trabajo y cuántas cosas hacemos posible. Y lo digo con toda la humildad y con toda la sinceridad del mundo. Así que bueno, ya para cerrar esto, aquí les comparto mis redes, @LuisRenduelesM, para que me sigan por Instagram, por TikTok, por Twitter. Yo hablo mucho sobre Venezuela, sobre política, sobre comunicación y sobre series que veo ahora por Netflix. Así que por ahí nos vemos. Muchísimas gracias, Luis, por habernos compartido estos 10 errores y 10 aciertos, 10 tropiezos y 10 lecciones, perdón, justamente, pero es que justamente hablaste de eso, de los aciertos y los errores, ¿no? Que evidentemente te van forjando como consultor, que evidentemente te van formando y te van forjando como persona, ¿no? En nuestro ambiente de manera profesional nos relacionamos con una comunicación muy eficiente, ¿no? Muy eficaz. Y yo lo platico de pronto, les digo, para nosotros no hay términos medios o ponernos a discutir, sino es o un sí o un no, y después dejamos, si quieres discutir y debatir con un vino o algo, ¿no? Algo que fuera de este sector lo veo bastante complejo y complicado, pero justo esto que nos has compartido, pues bueno, es parte de lo que ocurre en el día a día. Aquí nos dice los politólogos de Ecuador, el Sobrinity Manager, jaja, parece chiste, pero es anécdota. ¿Te has llegado a topar con Sobrinity Manager? Todo el tiempo, todo el tiempo. Es el pan de cada día, pero hay que entender que a veces los ponen y simplemente no saben qué hacer. Yo creo que a veces hay que verlo con empatía, de ver cómo uno los puede como orientar, guiar, ayudar, porque el mundo también da muchas vueltas. Esa es una lección que haré como bonus. El mundo de la política da muchas vueltas y es un mundo de altos y bajos. Entonces siempre con humildad, con los pies en la tierra y ayudar al que podamos ayudar siempre es bienvenido. Así es. Y justo algo que decías, ¿no? O sea, de pronto no es explicarles, ¿no? No te vengo a quitar el trabajo, pero sí justo vengo a hacer esa mancuerna en la que tú me vas a nutrir de información que yo no tenga y yo te voy a ayudar con la finalidad de que el trabajo final se vea reflejado, ¿no? Una Carrizosa desde Medellín nos dice, y la estrategia, aunque es dinámica, siempre debe estar por escrito. La estrategia es el corazón de la campaña, la ruta. Maravilloso, interesantes de mi gran amigo y gran colega, te dice. Gracias. Juan Paredes, buena ponencia. ¿Qué lección puedes contarnos sobre la diferencia que existe, me imagino, entre la comunicación digital para la campaña de un candidato y de una candidata? Bueno, mira, yo creo que en el caso de las mujeres, o en mi caso, a ver, en mi caso particular, en mi experiencia, siempre hay mucho más que contar. Siempre hay más historias más inspiradoras de cómo llegaron a la política, de cómo formaron su familia, de cómo llegaron a un puesto determinado, qué luchas tuvieron, qué retos tuvieron para llegar a un cargo. Y creo que eso es muy valioso contarle en una campaña porque creo que o sea, digamos, de parte de los candidatos hombres se da como que, damos por hecho, ¿no? Que la política es una profesión de hombres y ya. Pero en el caso de las mujeres, ahorita se está rompiendo como ese techo de cristal, están llegando cada vez más mujeres a la política y siento que hay muchas historias que son valiosas que contar. En mi caso, con las mujeres siempre ha sido mucho más fácil trabajar, no sé por qué, pero son también como mucho más abiertas a escuchar, a dejarse guiar. Evidentemente también tienen su forma muy particular de hacer las cosas y me gusta mucho que también tienen un tacto o un sentido con la gente, una forma de llegar en las comunidades que no le hacen ningún hombre. O sea, hay un espíritu de empatía, de sensibilidad que tienen las mujeres que lo rescato mucho, que es muy valioso, que no implica que las mujeres por eso son menos o son débiles, digo, ni mucho menos, solamente quiero decir que tienen una capacidad de conectar mucho más, de entender mucho más lo que vive la gente y de ponerse en los zapatos de otras mujeres que como ella han vivido difíciles temas, como el tema del machismo, de la desigualdad, de la falta de oportunidades. Entonces siento que las mujeres, uno, escuchan mucho más y que las candidatas mujeres conectan mucho más con la ciudadanía porque se les hace algo mucho más sencillo. Y yo desde aquí abogo porque la política cada vez tenga mucho más mujeres, que se profesionalicen, que sigan pues avanzando y llegando a espacios de poder porque desde aquí vamos a apoyarla siempre. Así es, justo ir abriendo, romper con esta brecha, ¿no? Que en un momento se ha puesto, ir haciendo la política más amena para todos. También nos dice por acá
Pedro Guerrero. Excelente, Luis. Gracias, buena información. Gracias. David Vaca nos dice, el Sovereignty es la primera pieza en el equipo de campaña, pero el más inservible. Y el más importante, Yo creo que todos en un equipo de comunicación son valiosos y ningún cargo es más importante que otro. Entonces, en el caso del community, es quien publica, es el filtro de a veces, como decía Yansui, de muchas cosas o de muchos errores que se nos pasan a los equipos de comunicación. Así que inservible, no sé, podrá ser alguna experiencia, pero yo de aquí rescato la labor que hace el community manager porque es muy valioso, es muy importante. Así es, y no quiero dejar pasar la oportunidad, Luis, de extender este certificado que entrega Crubas Comunicación, Hagamos Comunicación, y el tercer encuentro Hagamos con Paul, al licenciado Luis Rendueles, tras haber participado como conferencista en este tercer encuentro Hagamos con Paul, realizado en modalidad online, mediante la plataforma de capacitación hagamoscomunicación.com. Se extiende este documento en Ciudad de México, México, hoy 15 de enero del 2025, lo firma Rubén Huerta, cofundador de Hagamos Comunicación, y lo firma tu servidor José Luis Cruz, director general de Crubas Comunicación. De hecho, ya está en tu correo. Muchas gracias, muchas gracias. Muy contento, como siempre, de estar aquí y espero que nos podamos ver aquí ya ver pronto en la Ciudad de México, que compartamos un café, José Luis. Está pendiente. Sí, una complicación que ya te conté o ya te contaré y que justo le dio una vuelta muy fuerte a mi vida durante esas 15, 20 días, por eso ya no recibiste mensajes míos. De verdad, una disculpa enorme, pero sí, prometo que el café Por ahí lo nos tenemos vemos. que tomar. Tranquilo, Claro que seguro sí, que sí. cuídate. Fuerte abrazo, Luis. Muy bien, un abrazo. Chao. Ha sido Luis Rendueles con esta conferencia, pues justamente que habla sobre los aciertos y los errores que llegan a existir, 10 tropiezos y 10 lecciones. Ya está con nosotros el siguiente conferencista, así que vamos rápido a una pequeña cortinilla y regresamos. No le cambien, compártanla, ya estamos a la mitad de este tercer encuentro, de la última jornada que habrá de este tercer encuentro Hagamos con Paul.